Un perro policía se negó a permitir que un piloto abordara su propio avión causando retrasos y la indignación de los pasajeros. Pero cuando la seguridad finalmente revisó debajo del asiento de la cabina y descubrieron algo que hizo correr a todos por sus vidas, esto es lo que ocurrió. Antes de comenzar la historia de hoy, dejen un comentario contando desde donde están viendo, y si les encantan las increíbles historias de perros policía, asegúrense de suscribirse para no perderse lo que viene. La mañana en el Aeropuerto Internacional de Herrera se vestía de un frío cortante, con la luz fluorescente iluminando de manera casi cruel los pasillos del Terminal 3. El oficial de seguridad, Manuel Rodríguez, abrochaba con cuidado su chaqueta de invierno mientras su aliento se dibujaba en el aire helado que se colaba por las puertas automáticas. A su lado, su compañero canino, el perro policía Rayo, un pastor alemán de mirada penetrante y porte altivo, mantenía su posición con perfecta sincronía. Rayo había sido entrenado durante más de 3 años y había ganado la reputación de ser un verdadero profesor entre los equipos de seguridad del aeropuerto por su increíble habilidad para analizar situaciones. Nunca ladraba sin motivo, y eso lo había convertido en uno de los elementos más respetados en el equipo. La mañana ya había tomado un tono frenético, la avalancha de pasajeros apresurados, el zumbido constante de anuncios en los altavoces y el incesante ir y venir de equipajes, todo contribuía a la atmósfera de tensión ante las frecuentes demoras ocasionadas por la tormenta de nieve que azotaba la ciudad. Manuel y Rayo recorrían el área de embarque de pasajeros de forma rutinaria, moviéndose con fluidez entre maletas y viajeros, cuando de repente, Rayo cambió drásticamente su comportamiento. Sus orejas se pusieron en alerta y su cuerpo se tensó de inmediato al fijar su mirada en un hombre que se desplazaba con paso seguro por el corredor de seguridad destinado al personal de vuelo. El hombre era el capitán Alejandro Morales, identificado con una placa visible en su uniforme impecable y un distintivo carnet de empleado que colgaba de su cuello. Con su bolso de vuelo colgado al hombro, Alejandro parecía transitar sin contratiempos hacia el área de preparación de la cabina, pero Rayo no dejaba de observarlo con una intensidad inusual. La postura del perro se transformó de la habitual patrulla a una alerta rigurosa, y un gruñido bajo comenzó a brotar de su garganta, intensificándose en un ladrido determinado mientras se interponía en el camino del piloto. Manuel, sorprendido por el cambio repentino en el comportamiento de Rayo, se apresuró a tomar el control de la situación. «Rayo, retrocede», ordenó Manuel con voz firme, intentando guiar al perro con una correa en la mano. Sin embargo, por primera vez en toda la carrera de su leal compañero, Rayo ignoró la orden y se lanzó hacia el piloto, bloqueándole físicamente el paso a Alejandro. Los pasajeros que transitaban por la zona comenzaron a mirar con asombro y desconcierto, mientras algunos incluso alzaban la voz en protesta. Alejandro, visiblemente irritado, intentó esquivar al perro, pero Rayo se movía con tal precisión que le impedía avanzar. «Controla a tu perro, oficial Morales», espetó un supervisor de seguridad, cuya cara enrojeció ante la situación. Con tono calmado pero firme, Manuel explicó: «Llevo 3 años trabajando con Rayo y nunca se comporta así sin una razón. Algo no cuadra con este incidente». A pesar de las palabras conciliadoras de Manuel, el ambiente se volvió cada vez más tenso y la demora comenzó a afectar la programación de vuelos. Un vuelo transatlántico con destino a Londres se encontraba ya retrasado y más de 200 personas aguardaban con impaciencia en la sala de embarque. En medio del caos, la supervisora de seguridad, Diana Fernández, se acercó para evaluar la situación. Su rostro mostraba una mezcla de profesionalismo y preocupación mientras preguntaba en voz baja: «¿Qué sucede exactamente aquí, oficial Rodríguez?» Manuel, mirando a Rayo, respondió: «El perro se ha fijado en el capitán Morales. No es un comportamiento habitual. Su alerta parece indicar que algo está mal con el pasajero». Alejandro Morales, intentando restablecer el orden, declaró con tono controlado: «He volado durante 15 años con la misma compañía, y mi historial es impecable. No comprendo por qué se me impide abordar el avión en el último minuto». La tensión se palpaba en cada rincón del área. Manuel, confiando en la capacidad de detección de Rayo, insistió: «Se debe realizar una revisión secundaria. Es parte del protocolo cuando el K-9 reacciona de manera tan pronunciada. No es una decisión arbitraria». Con cierto desdén,
Alejandro replicó. Esto es un error, una simple molestia. Tengo 200 personas esperando y el vuelo ya ha sido retrasado. Estoy seguro de que es una equivocación. Sin embargo, la mirada fija de Rayo y el comportamiento alterado del perro no dejaban lugar a dudas. A regañadientes, Alejandro aceptó someterse a una revisión adicional, mientras la supervisora Diana coordinaba la asistencia de un equipo especializado. En el área de revisión secundaria, un grupo de oficiales, encabezado por el sargento Andrés Morales, sin relación con el capitán Alejandro, realizó una inspección minuciosa. El capitán, con evidente frustración, se negó a cooperar al principio, pero bajo la presión del protocolo y las miradas inquisitivas de los presentes, accedió a someterse a un examen detallado de sus pertenencias. La revisión incluyó la inspección de su bolsa de vuelo, su equipamiento personal y hasta el uniforme, en busca de cualquier indicio sospechoso. Los oficiales extrajeron cada elemento meticulosamente, revisando manuales de vuelo, documentos de identidad y objetos personales. Al parecer, todo parecía normal, hasta que el equipo de seguridad, utilizando un dispositivo de escaneo portátil, decidió examinar el uniforme del capitán Morales. Fue en ese preciso instante cuando la tecnología reveló algo inesperado. En el bolsillo izquierdo del uniforme, oculto entre las costuras, había un pequeño objeto metálico que no coincidía con ningún elemento estándar del vestuario. El sargento Andrés Morales, con la ayuda de una técnica especializada, procedió a retirar cuidadosamente el objeto, que resultó ser una fina placa electrónica, casi imperceptible a simple vista. La sorpresa fue mayúscula, y la atmósfera en la sala se tornó aún más densa. Diana Fernández tomó la palabra, explicando que el dispositivo parecía ser un componente activador de un artefacto explosivo de alta tecnología, diseñado para integrarse de manera furtiva en la ropa del usuario. La posibilidad de que el capitán Morales estuviera involucrado en una trama terrorista se volvió ineludible. Mientras tanto, en la sala de espera del área de embarque, los pasajeros ya habían comenzado a percibir la gravedad de la situación. Los murmullos se transformaron en exclamaciones y preguntas. Un grupo de viajeros se reunió frente a las pantallas informativas, intentando entender por qué su vuelo había sido cancelado de último momento. La incertidumbre y la tensión crecían a cada minuto que pasaba. El capitán Alejandro Morales, cuyo rostro mostraba una mezcla de furia y angustia, protestaba vehementemente: «Esto es una humillación. He cumplido con todos los procedimientos y tengo un historial intachable. ¿Qué clase de revisión es esta?». Sin embargo, las evidencias no podían ser ignoradas. Manuel Rodríguez, manteniendo la calma, afirmó: «Nuestro perro Rayo no habría reaccionado de manera tan extrema sin motivo. Tenemos que asegurar la integridad de todos y tomar las medidas correspondientes». La supervisora Diana Fernández, tras consultar con sus superiores, ordenó una revisión completa del área de la cabina y del avión. El equipo técnico, en coordinación con expertos de la Agencia de Seguridad Aeroportuaria, comenzó a examinar la cabina y descubrió que en la parte inferior del asiento del piloto se hallaba otro dispositivo electrónico oculto en una cavidad especialmente modificada. Este segundo dispositivo, aparentemente conectado al primero, sugería que se trataba de un sistema de activación remota para detonar un explosivo en el avión durante el vuelo, lo cual habría causado una catástrofe de proporciones inimaginables. La noticia de estos hallazgos se propagó rápidamente por el aeropuerto, y el ambiente se tornó en una mezcla de pánico contenido y determinación absoluta por evitar una tragedia. Las autoridades de la seguridad nacional fueron alertadas de inmediato, y un equipo de respuesta rápida, liderado por el agente federal Ricardo Hernández, se hizo cargo de la investigación. Ricardo, con una vasta experiencia en casos de terrorismo y amenazas a la seguridad aeroportuaria, se reunió en el área de revisión para coordinar las acciones futuras. Con voz serena pero firme, indicó: «Este hallazgo es demasiado grave para ignorarlo. Tenemos que asegurarnos de que no haya más dispositivos ocultos en el avión o en el uniforme del capitán. La vida de cientos de personas está en juego». Mientras el equipo federal revisaba el avión en busca de cualquier otro indicio de peligro, Manuel Rodríguez y Rayo se retiraron momentáneamente al vestíbulo, donde el oficial trataba de recomponer el orden y calmar la situación. Manuel recordó, con cierta melancolía,
casos anteriores en los que la intuición de los perros policía había salvado vidas, pero también sabía que cada situación era única y que el destino del día dependía de la precisión y la valentía de su compañero canino. «Rayo, has hecho bien una vez más», murmuró Manuel, acariciando el lomo del perro que, con sus ojos profundos, parecía comprender la magnitud de lo ocurrido. Mientras tanto, en la sala de revisión, el capitán Alejandro Morales se mantenía en un estado de tensión extrema. A pesar de que inicialmente había tratado de justificar su comportamiento, la evidencia acumulada y la mirada desconcertada de los oficiales comenzaron a quebrantar su postura. Con voz temblorosa, intentó ofrecer explicaciones. «Esta mañana administré a mi gata una medicación que se parecía a la que se usa para ciertos compuestos. Quizás eso haya alterado el olor de mi uniforme. No entiendo cómo pudo activarse un dispositivo como este». Su relato fue recibido con escepticismo, y la supervisora Diana Fernández replicó: «No se trata de una simple coincidencia. La precisión con la que estos dispositivos fueron ocultados indica que se trataba de un plan meticuloso, probablemente orquestado por un grupo extremista». La tensión aumentó a medida que el agente federal Ricardo Hernández hizo preguntas directas y exigentes. «Capitán Morales, necesito que coopere plenamente. Su uniforme y sus pertenencias están siendo examinados a fondo. ¿Puede explicar por qué un dispositivo de activación remota, diseñado para integrarse de forma casi invisible, se encuentra en su chaqueta?» El capitán, sintiendo que cada palabra podía comprometer aún más su situación, trató de mantener la compostura, pero su voz se quebraba al admitir que había tenido contacto con personas de dudosa reputación durante un viaje reciente a Estambul. Conforme se desarrollaba la investigación, se revelaron detalles que apuntaban a la existencia de una red terrorista sofisticada, que operaba bajo el nombre de Ascensión. El dispositivo hallado en el uniforme del capitán, junto con el segundo artefacto descubierto en la cabina, parecían formar parte de un sistema más amplio, destinado a detonar explosivos en varios vuelos simultáneamente, causando un caos sin precedentes en la aviación internacional. Ricardo Hernández explicó a sus compañeros: «Tenemos indicios de que este no es un caso aislado. La red Ascensión ha estado operando durante años, infiltrándose en el sistema aéreo. Los dispositivos han sido diseñados para evadir las inspecciones estándar, y la detección de rayo ha sido nuestra salvación hoy». En medio de la agitación, la supervisora Diana Fernández coordinó con el Centro de Operaciones de Seguridad del aeropuerto para asegurar que el avión, un moderno Boeing 777 que estaba listo para despegar, fuera evacuado inmediatamente. Los pasajeros, al enterarse de la amenaza, se vieron obligados a abandonar la aeronave en completa confusión, mientras el personal de seguridad, junto con equipos especializados en explosivos, realizaba una inspección minuciosa en cada rincón del avión. La situación se tornó en una verdadera emergencia, y la comunicación entre los distintos equipos se volvió crucial para evitar cualquier posible catástrofe. Manuel Rodríguez, aún al lado de Rayo, observaba con una mezcla de orgullo y alivio el trabajo de su compañero. Recordó un incidente similar ocurrido meses atrás, cuando Rayo había detectado una anomalía en el equipaje de un pasajero, lo que llevó a la incautación de una sustancia prohibida. Aquella experiencia, aunque diferente en escala, reafirmó su fe en la capacidad del perro para detectar lo que las máquinas y los protocolos no podían percibir. «Siempre confío en ti, Rayo», pensó Manuel, mientras acariciaba suavemente la cabeza del perro, sintiendo que en ese instante se habían salvado cientos de vidas. El capitán Alejandro Morales, por su parte, fue trasladado a una sala de detención provisional, donde agentes federales comenzaron a interrogarlo con rigurosidad. La evidencia en su contra era abrumadora, y su relato se desmoronaba ante la solidez de las pruebas. Mientras tanto, el dispositivo extraído de su uniforme fue enviado a un laboratorio especializado para un análisis más detallado. El técnico encargado, el ingeniero Roberto Sánchez, explicó con tono grave: «Este componente no es comercial. Está claramente diseñado a medida para integrarse en textiles sin ser detectado por métodos convencionales. Es probable que esté conectado a un sistema remoto que, en el momento oportuno, activaría una explosión de gran envergadura». La investigación tomó un giro internacional cuando se descubrió que el artefacto había sido rastreado hasta una célula operativa en Frankfurt, Alemania,
y que otros 2 dispositivos similares habían sido hallados en aviones con destinos a París y Nueva York. La magnitud de la operación terrorista emergía poco a poco, y el agente federal Ricardo Hernández enfatizó en una reunión de emergencia: esto es una operación a gran escala. Los atacantes han planificado meticulosamente sus movimientos, y lo que hoy hemos detectado es solo la punta del iceberg. Necesitamos trabajar en conjunto con las autoridades internacionales para desmantelar esta red. La tensión se volvió insoportable para todos los involucrados. Las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del aeropuerto mostraban a Rayo moviéndose con una precisión casi mecánica, guiando a los equipos a través de pasillos oscuros y áreas de difícil acceso. El perro se convirtió en el centro de atención. Su instinto había demostrado ser el eslabón más fuerte en una cadena de seguridad que, de otro modo, habría fracasado en detectar la amenaza. Manuel Rodríguez, al ver a Rayo en acción, sentía que cada ladrido y cada movimiento del perro eran una reafirmación de la importancia de confiar en los métodos tradicionales y en el poder de la intuición animal. La operación para evacuar el avión y asegurar la zona se extendió durante largas horas. Con el frío intensificándose y la nieve acumulándose en el exterior, el personal de seguridad trabajaba incansablemente para garantizar que ningún rastro de peligro quedara sin revisar. En una sala de conferencias improvisada, el equipo de seguridad revisaba cada uno de los hallazgos, mientras el reloj avanzaba inexorablemente hacia el próximo vuelo programado. La presión era inmensa, y cada minuto contaba. Mientras tanto, en la sala de interrogatorios, el capitán Morales, ahora bajo custodia federal, comenzó a mostrar signos de desesperación. Sus intentos de justificar su inocencia se volvían cada vez más inverosímiles, y las preguntas de los agentes revelaban inconsistencias en su relato. En un momento de tensión, el propio Ricardo Hernández le preguntó: ¿puede explicarnos por qué tuvo contacto con personas que están vinculadas a actividades sospechosas en Estambul? Su presencia en esos círculos es preocupante y no concuerda con su historial de vuelo. El capitán, incapaz de sostener una narrativa coherente, se quedó en silencio, y el ambiente en la sala se llenó de una pesada sensación de inevitabilidad. La supervisora Diana Fernández, mientras tanto, coordinaba con el centro de operaciones para rastrear a posibles cómplices. Las investigaciones preliminares sugirieron que el dispositivo hallado en el uniforme del capitán formaba parte de un sistema mayor, cuya función era coordinar ataques sincronizados en múltiples vuelos a nivel mundial. La red terrorista, conocida como Ascensión, había planeado meticulosamente cada paso, aprovechando las debilidades del sistema de seguridad aeroportuario para infiltrarse sin ser detectados. La magnitud del complot no podía ser subestimada, y las autoridades comenzaron a movilizar recursos a nivel internacional. A lo largo de la jornada, el ambiente en el Aeropuerto Internacional de Herrera se transformó en un escenario de tensión y determinación. Los pasajeros, aunque molestos por los retrasos, comprendían la gravedad de la situación cuando los medios de comunicación comenzaron a difundir fragmentos de lo acontecido. Las redes sociales se llenaron de mensajes de agradecimiento hacia el perro policía Rayo, aclamado como el héroe inesperado que había salvado innumerables vidas. Las imágenes de Rayo, con su mirada fija y su postura alerta, se viralizaron rápidamente, convirtiéndolo en símbolo de la lucha contra el terrorismo y de la importancia de confiar en el instinto. La operación para asegurar el avión continuó con la revisión de cada componente de la cabina. El equipo técnico, liderado por el ingeniero Roberto Sánchez, utilizó equipos avanzados de detección para escanear cada rincón del avión. Fue en el asiento del copiloto, bajo el cojín estándar, donde se descubrió otro dispositivo similar al que se había encontrado en el uniforme del capitán. Esta vez, el artefacto era más complejo, con una configuración diferente y un potencial destructivo aún mayor. La confirmación de estos dispositivos reforzó la teoría de que se trataba de una operación terrorista coordinada que había puesto en riesgo a cientos de pasajeros. El agente federal Ricardo Hernández, junto a su equipo, tomó medidas drásticas. Se inició una investigación completa que involucraba la colaboración de la Policía Internacional, la Agencia de Seguridad Aérea y expertos en tecnología de explosivos. Los hallazgos preliminares apuntaban a que la red Ascensión había estado operando durante años,
infiltrándose en sistemas de seguridad y aprovechando cada oportunidad para colocar artefactos de alto riesgo en lugares estratégicos. Las evidencias reunidas durante la inspección del avión serían fundamentales para desmantelar esta red y prevenir futuros ataques. Mientras el sol comenzaba a ponerse y las luces del aeropuerto se encendían una a una, Manuel Rodríguez y Rayo regresaban al vestíbulo principal. A pesar del cansancio acumulado, Manuel sentía una profunda satisfacción por haber confiado en el instinto de su compañero canino. Con el rostro sereno, le murmuró: «Hoy has salvado muchas vidas, Rayo. Tu lealtad y tu instinto han marcado la diferencia». Rayo, con sus ojos intensos, parecía comprender perfectamente el significado de aquellas palabras, y movió la cola suavemente en un gesto que inspiraba esperanza. La investigación se extendió durante días, y en cada paso se fueron descubriendo nuevos detalles que revelaban la complejidad del complot terrorista. En una sala de reuniones de alta seguridad, el agente federal Ricardo Hernández presentó a sus colegas los documentos y registros extraídos de los dispositivos hallados. Con voz grave, explicó: «Estos dispositivos han sido diseñados con una precisión quirúrgica. Los elementos de activación, el tipo de microchips y la forma en que están integrados en las prendas indican que se han utilizado tecnologías de punta para evadir cualquier método convencional de detección. No se trata de simples errores, sino de una operación meticulosamente planeada». Las caras de los presentes reflejaban asombro y preocupación, conscientes de que lo descubierto era solo una fracción de lo que se ocultaba tras la red de ascensión. A medida que las investigaciones avanzaban, las autoridades internacionales comenzaron a reportar incidentes similares en otros aeropuertos de Europa y América. La coordinación global se intensificó, y pronto se conformó un operativo conjunto para desmantelar la célula terrorista. En medio de este escenario de alta tensión, el perro policía Rayo y su manejador, el oficial Manuel Rodríguez, se convirtieron en héroes inesperados, recibiendo el reconocimiento tanto de sus superiores como de la opinión pública. Con la información recabada, el agente federal Ricardo Hernández logró identificar a varios sospechosos clave en la red Ascensión. Entre ellos se encontraba un misterioso coordinador, conocido únicamente como La Sombra, cuya identidad parecía evadir incluso a los mejores investigadores. La búsqueda de este individuo se volvió prioritaria, ya que se creía que él era el cerebro detrás de la colocación de los dispositivos y de la planificación de los ataques sincronizados. Las pistas sugerían que La Sombra operaba desde una ubicación no identificada en Europa, y se coordinaba a través de comunicaciones cifradas que desafiaban incluso a los sistemas de inteligencia más avanzados. Mientras tanto, en el Aeropuerto Internacional de Herrera, el ambiente volvía lentamente a la normalidad, aunque el recuerdo del incidente permanecía en la memoria de todos. Los pasajeros, al fin, pudieron abordar sus vuelos sin el temor constante de que algo catastrófico sucediera, y las autoridades prometieron intensificar los controles para evitar que una situación similar se repitiera. Manuel Rodríguez, sentado en el vestíbulo, miraba con orgullo a Rayo, recordando cómo la intuición del perro había marcado la diferencia en un día que pudo haber terminado en tragedia. La historia de ese fatídico día se convirtió en un ejemplo emblemático de la importancia de confiar en los instintos, incluso cuando los protocolos establecidos parecen contradecirlos. Los medios de comunicación difundieron ampliamente la hazaña de Rayo, y en cada rincón del país se hablaba de el perro de la verdad, como muchos comenzaron a llamarlo. A través de entrevistas y reportajes, el oficial Manuel Rodríguez explicó que la lealtad y la experiencia del perro habían sido fundamentales para descubrir la amenaza oculta, y que en situaciones de alta presión, la conexión entre un manejador y su K9 es más que una herramienta, es una extensión de la propia seguridad. Finalmente, tras semanas de arduo trabajo y colaboración internacional, las fuerzas de seguridad lograron desarticular la red terrorista. Los arrestos se extendieron por varios países, y la información recabada durante el operativo permitió detener a decenas de individuos implicados en el complot. En una conferencia de prensa conjunta, el agente federal Ricardo Hernández afirmó: «La cooperación global y la persistencia en seguir cada pista han sido determinantes para neutralizar esta amenaza. Hoy, gracias a la valentía de nuestros agentes y al instinto infalible de nuestros perros policía, hemos impedido lo que podría haber sido una catástrofe sin precedentes». En el cierre de la operación,
Manuel Rodríguez se reunió nuevamente con Rayo en el vestíbulo del aeropuerto. Con lágrimas contenidas en los ojos y una sonrisa de satisfacción, le dijo: «Gracias, amigo. Hoy hemos demostrado que la seguridad no es solo cuestión de tecnología, sino también de confiar en lo que la naturaleza nos brinda. Eres un verdadero héroe». Rayo, con sus ojos brillando de lealtad, se recostó a su lado, consciente de que había cumplido su deber con honor. La historia del incidente en el Aeropuerto Internacional de Herrera se transformó en una leyenda viva, recordada como el día en que la intuición de un perro policía salvó a cientos de personas de un destino trágico. Las autoridades continuaron trabajando para mejorar los protocolos de seguridad, implementando nuevas tecnologías y entrenamientos que combinaran lo mejor de la ciencia y el instinto. Sin embargo, nadie olvidó nunca la lección más valiosa. A veces, la clave para proteger la vida humana reside en la sabiduría silenciosa de un perro que sabe detectar lo imperceptible. Y así concluye la crónica de un día marcado por el peligro y la redención, donde el coraje y la determinación de unos pocos lograron transformar el caos en esperanza. La lección queda clara: en un mundo cada vez más complejo, la fusión entre la tecnología avanzada y la intuición natural puede ser la diferencia que salve vidas. Las autoridades siguen trabajando incansablemente, pero siempre recordarán que, en momentos críticos, la confianza en nuestros compañeros de cuatro patas es un tesoro invaluable. Con el pasar de los días, el Aeropuerto Internacional de Herrera se erigió como un símbolo de resiliencia, y la historia de Rayo y Manuel Rodríguez se contó de generación en generación. Cada vez que se revisaban los protocolos de seguridad, se mencionaba la importancia de considerar no solo las cifras y los datos, sino también el instinto que proviene del corazón de un fiel compañero. Las imágenes del perro en acción, bloqueando el camino a un piloto sospechoso, se volvieron un recordatorio eterno de que la protección y la justicia pueden surgir de los lugares más insospechados. La historia del incidente se difundió por todo el mundo, y pronto se organizó una ceremonia en honor a los héroes anónimos que, día tras día, velan por la seguridad de la población. Durante esa emotiva celebración, el oficial Manuel Rodríguez subrayó: «Hoy celebramos no solo la tecnología y los protocolos, sino también la humanidad y la intuición que nos conectan». Rayo ha demostrado que el valor no se mide solo en acciones, sino en la capacidad de percibir la verdad cuando otros fallan en verla. Los aplausos resonaron en el auditorio, y las palabras se grabaron en la memoria colectiva como un testamento del poder del trabajo en equipo y la lealtad inquebrantable. En el ocaso de aquel día fatídico, mientras la nieve caía suavemente sobre el aeropuerto, Manuel Rodríguez y Rayo caminaban hacia la salida, sabiendo que, a pesar de los desafíos, habían logrado evitar lo peor. La historia se cerraba con una nota de esperanza y determinación, recordando a todos que incluso en los momentos de mayor oscuridad, la luz puede brillar a través de un simple instinto de protección. Esta es la crónica de un día en el que la precisión, el valor y la conexión entre un hombre y su perro cambiaron el curso de la historia, salvando a cientos de vidas y dejando una huella imborrable en la lucha contra el terrorismo. El perro de la verdad no es solo una historia de seguridad en un aeropuerto. Es un testimonio del poder de la intuición, la importancia de la cooperación internacional y la fuerza que reside en cada ser que, con su instinto, se convierte en guardián de la vida humana. Con estas palabras, se cierra la narración de un suceso que pudo haber desencadenado el peor desastre en la historia de la aviación, pero que, gracias al extraordinario instinto de un perro policía y a la valentía de sus compañeros, se transformó en un ejemplo de redención y seguridad. La operación contra la red terrorista Ascensión continúa en las sombras, pero la victoria de hoy nos recuerda que siempre hay esperanza mientras existan quienes estén dispuestos a confiar en la verdad, incluso cuando ésta se manifiesta en la mirada de un leal perro policía.